Bendiciones a todos los que nos están viendo en este video, pues que estamos empezando a grabar, pues espero que el Señor use su palabra y toque sus corazones, edifique sus vidas por medio de su palabra. Abrimos entonces nuestras Biblias en Mateo 14. Hoy vamos a ver los versículos del 22. Bueno, esta porción abarca del 22 al 33. Sin embargo, he dividido este sermón en dos. Sermón de 3 puntos, pero hoy trataré solo el 1 porque es más extenso, y luego la otra semana los puntos 2 y 3. Perdón. Igual vamos a leer la porción completa, versículo 22 al 33. Enseguida hizo que los discípulos salieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: «¡Es un fantasma!», y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Respondiéndole Pedro dijo: «Señor, si eres tú, mándame que vaya sobre ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse, gritó diciendo: «Señor, sálvame». Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó, y entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: «En verdad eres Hijo de Dios». Uno de los errores más comunes que pueden verse cuando se predica este pasaje, ¿cuál es? Es convertir a Pedro en el personaje principal. Cuando hablamos de este pasaje, de hecho, voy a hacer una encuesta y seamos muy honestos. Cuando pensamos en este pasaje, ¿cuántos piensan en Pedro diciendo: «Sálvame, Señor, sálvame»? Y Jesús salvándolos, y la escena esta que aparece. O sea, este pasaje, ¿cuántos le viene en esta escena a la mente? Esa es la escena que siempre nos viene. Sin embargo, hay una idea más poderosa, y es por la cual Mateo escribe este relato. Y eso se encuentra en el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: «En verdad eres el Hijo de Dios». O sea, este es un pasaje ¿de quién? ¿De quién se trata el pasaje? De Jesús. Pero la gente hoy, movido por sus deseos, como vimos en el Salmo, tentaron al Señor pidiendo a su gusto, han convertido los sermones de este pasaje en un «atrévete a salir de tu barca», ¿verdad? «Cumple tus sueños» o «vence tus miedos». Muchos pasajes de este, si puedes buscar en internet, vas a encontrarte estos títulos de estas prédicas. Sin embargo, el flujo argumental de Mateo aquí nos señala otra cosa, terminando en el 33, mostrando que lo que contó Mateo es para mostrarnos que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Así que Mateo no escribió esta historia para inspirarnos a nosotros ser mejores, sino para inspirarnos a nosotros a hacernos la misma pregunta: ¿quién es este que caminó sobre el agua? Y habló de Jesús, no de Pedro, claro, ¿no? A veces parece que el foco de quién caminó el agua es más Pedro que Jesús. ¿Quién es este que camina sobre el agua? ¿Quién es este que cuando se sube a la barca calma la tempestad? ¿Y por qué? Vemos la frase aquí: le adoraron. Le adoraron. Esto nos trae un eco de Mateo cuando está empezando a contar la historia en el capítulo 2. Dice que llegaron los Reyes Magos. ¿Y qué hicieron? Le adoraron.
Pues nuevamente Mateo marca aquí el énfasis de que Jesús es el Rey prometido, el Mesías prometido, y lo que requiere, ¿qué es? Adoración. ¿Se recuerdan cuando hablamos ya pasamos por ahí por Mateo 8? ¿Se acuerdan cuando Jesús también calma la tempestad? ¿Se acuerdan que los discípulos están en la barca? Hay una pregunta que surge en ese relato. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Nuevamente Mateo apuntándonos a mirar a quién es este, quién es Cristo. Así que después de ese incidente en Mateo 8 y luego de este incidente en Mateo 14, entonces cuando ya Mateo concluye su respuesta en el relato, que da respuesta entonces a estas preguntas. ¿Quién es este que camina sobre el agua? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Jesús. Jesús. Y por eso es que le he puesto a este sermón el título de Jesús, el Señor de la creación. Por eso los vientos y el mar le obedecen. Por eso camina sobre el agua rompiendo las leyes físicas. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la creación. Él domina su creación. Él está por encima de su creación. Así que la historia no termina diciendo, como vemos en el 33, yo no veo que la historia termine diciendo, Pedro aprendió una gran lección. Tampoco termina diciendo, los discípulos vencieron el miedo, sino los discípulos adoraron. Tampoco termina diciendo, ahora todos caminan, luego de eso todos caminaron sobre el agua. Sino, repito, todos adoraron. Adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Así que empezando, pues quiero hablarles de este punto que es el punto que realmente Mateo quiere resaltar. La revelación del Señor de la creación. La revelación del Señor de la creación. Y para empezar a explicarles un poco el texto, quiero ponerle la Biblia de Jerusalén cómo traduce el versículo 22. Miren cómo lo traduce la Biblia de Jerusalén. Jesús dice que inmediatamente obligó. En mi versión acá, Biblia de América dice enseguida hizo. ¿Qué otra versión tiene por ahí? Hizo. Sin embargo, el verbo griego es fuerte allí. El verbo griego significa forzar, obligar, no solamente hacer. Si es hacer por la fuerza. Entonces, por eso bien lo traduce la Biblia de Jerusalén, inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Ahora, ¿por qué lo obligó? ¿Por qué los obligó? Suena raro, Jesús diciendo, se me van a la otra orilla, adelántense. Señor, pero adelántense. Bueno, recuérdense que pues tenemos el relato en varios evangelios. Y Juan nos da la respuesta. A ver, ¿qué nos dice Juan? Dice, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza, ¿para qué? Para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. ¿Ya están captando? Los obligó porque es impresionante cómo los discípulos que han estado con el maestro aprendiendo, entendiendo, estos que dijeron, entienden las parábolas del reino, dijeron, ¿están aquí, gente? ¿Están aquí? Y dijeron, ahora entonces, cuando él explicó que el reino va chiquito, algo pequeño, algo ¿qué? Grande, la semilla de mostaza. Cuando dijo que en el mundo, que es el campo, hay trigo y hay cizaña, y al final se separa el trigo de la cizaña. Ellos habían escuchado esto. Ellos habían escuchado todas las enseñanzas que ya yo les di a ustedes sobre el reino. Sin embargo, como buenos humanos y muy representados en nosotros también hoy. ¿Saben qué pasa? La multitud quería hacerle rey. Dijo, este hombre ha hecho un milagro tremendo, ha dado de comer a tantas personas con un poco de pan y un poco de peces, ha alimentado más de 10,000 personas. Este es el verdadero rey que necesitamos. Este es el verdadero líder político que necesitamos. Este es el que nos va a ayudar a vencer al imperio romano.
Y los discípulos que habían escuchado cómo era el reino de Dios, empiezan a escuchar eso y a comprometerse. Empiezan a comprometerse. O sea, toda esta alimentación de los 5,000, en vez de resaltar más bien lo que Jesús quiere mostrar, que es el mismo tema, este mismo tema, porque también está este tema, Jesús, Señor de la creación, porque las cosas materiales aún Él las hace abundar, transformar, cambia la materia, expande la materia, como quieran verlo, en la alimentación de los 5,000. Pero es más bien para mostrar que Él es el Hijo de Dios, el Emanuel, como empieza Mateo diciéndonos en su evangelio. Sin embargo, la gente, con las expectativas de un Mesías político, pues pretenden hacerle rey. Y obviamente esto, como vemos también narrado en otros evangelios, frustra los planes de Jesús. Jesús dice, todavía no es mi hora, todavía no ha llegado el tiempo. Hay muchas cosas que él tenía que hacer porque así el Padre le envió a hacer. Recuérdese siempre que Juan dice que él no vino a hacer su voluntad, sino la de su Padre. Y el Padre tenía estipulado ciertas cosas que Jesús tenía que hacer aquí en la tierra. Y no es que él andaba huyendo, escondiéndose por miedo, porque él dice, yo puedo hacer bajar millares de ángeles y acabar con esto. Sin embargo, no es el tiempo. Yo tengo cosas que hacer, que el Padre me envió a hacer a su debido tiempo. Y yo no voy a permitir que unos humanos revoltosos destruyan o se interpongan en el plan de mi Padre. Por eso le dijo, ¿sabes? Váyanse. Les aseguro, y conociéndonos como somos, les aseguro que si los discípulos se hubiesen quedado, se habrían dejado llevar por la multitud. Se habrían dejado llevar por la multitud. Nosotros nos hubiésemos también dejado llevar por la multitud. Así que ellos no habían comprendido, a pesar de todo lo que habían aprendido con Jesús, lo que realmente Jesús vino a hacer. El teólogo John Balfour, yo sé que está viejo, pero no tanto que no se ve, pero no quería salir, tenía pena. Me gusta algo que John Balfour dice. Se ve así, pues no sé si él... A ver el siguiente. Ajá, no entregan los lentes. Se me fue acá, mami. El controlcito también. Bueno, mira lo que dice John Balfour. No se preocupe por John Balfour, vea lo que él dice. Dice, al enviar a sus discípulos en la barca hizo dos cosas. Él dice que hizo dos cosas. Uno, los alejó de la multitud. Ya les expliqué por qué era bueno alejarlo de la multitud. Pero además de dejarlo de la multitud, para que no cayeran en el plan carnal ese, les dio oportunidad de ¿qué? Dice, de reflexionar sobre el significado de lo que acababa de suceder por medio de ellos. O sea, dice Balfour que la segunda razón, además de separarlos de la multitud, la segunda razón era que tuvieran un tiempo para reflexionar, para pensar en esto. ¿Cómo fue posible esto de los panes y los peces? ¿Cómo es posible que todas estas personas fueron alimentadas con poco? Algo que era imposible para el hombre, pero para Dios no. O sea, el propósito de Jesús, vayan y mediten. Y yo voy a ir a orar. Dentro de lo que Jesús puede que haya ido a orar, obviamente, es para comunicarse con el Padre y encomendarse a la voluntad del Padre, pero también podemos creer que está orando por sus discípulos. Ahora sí, no hay mucha diferencia allá en el Señor, pero podemos creer que Jesús estaba orando también por sus discípulos para que tuvieran esa reflexión y el Señor, el Dios Todopoderoso, les pudiera mostrar el verdadero sentido del milagro que acabaron de presenciar. También el teólogo Hobbes, el teólogo bautista también, dice, los discípulos probablemente quedaron profundamente desilusionados cuando Jesús rechazó el intento de la multitud de coronarlo rey. Y yo creo que, como dice Herschel Hobbes, puede haber sido así, porque así somos nosotros. Los discípulos probablemente quedaron profundamente desilusionados cuando Jesús rechazó el intento de la multitud de coronarlo rey. Ellos todavía, repito, esperaban un Mesías político y no comprendían plenamente la naturaleza de su misión. Por eso es que dice Hobbes, por ello necesitaban una nueva manifestación de su Señor que fortaleciera su fe y corrigiera su comprensión del Mesías. O sea, en otras palabras, Jesús, nos preguntamos, ¿sabía que los iba a mandar allá y iba a haber una tormenta? Claro que sí, Él lo sabía. Y todo esto es parte del plan de Dios para mostrarle
a los discípulos qué clase de Mesías tenían enfrente. Así que estamos claros hasta aquí. Después entonces de despedir la multitud, dice el texto, que Jesús subió al monte para orar y al anochecer estaba allí solo. Aquí la palabra anochecer es la misma que aparece en el versículo 15, al atardecer, realmente es la misma palabra griega. Recuérdense que yo le dije que al atardecer ayer significaba como alrededor de las 3 de la tarde. Póngase a pensar, la gente comió y ya Jesús siguió enseñando mientras reposaban. Y luego cerca de las 6 de la tarde, entonces ya le dice a los discípulos, agarren, esto de las horas es algo interesante que para que tengan en cuenta. Los manda entonces para que crucen a la otra orilla, despide a la multitud y suba al monte a orar. Y esto entonces va a ser alrededor de las 6:30, pongamos casi a las 7 de la noche. Pero también hay algo interesante que nos muestra este versículo. Jesús en el capítulo 14, en el versículo 13, dice, al oír esto Jesús se retiró allí en una barca solo a un lugar desierto, y cuando le siguieron las multitudes, lo supieron y le siguieron a pie donde estaba. Jesús quería descansar. ¿Se acuerdan que leímos el pasaje paralelo en Marcos? Jesús quería descansar y Jesús quería orar y quería enseñarle a sus discípulos. Así que al fin, cuando sus planes se frustraron, igual él atendió a la multitud, sanó enfermos, enseñó el evangelio del reino y los alimentó. Luego de esto manda a los discípulos porque dice, ahora sí, quiero mi momento. Y ya aquí esto nos da una enseñanza tremenda, como Jesús, el Hijo de Dios, dice, oye, necesito mi momento a solas con el Señor. O sea, ya hice, bendije, alimenté, enseñé, denme un tiempo a solas. Yo lo procuré desde hace rato, no lo tuve, pero ya ahora sí puedo tenerlo. O sea, creo que aquí nos muestra el interés de estar en comunión con el Padre. ¿Me explico? De cómo, bueno, aprovecho este momento, despido a la multitud y estoy a solas con el Padre, orando. Y eso ya nos deja una tremenda enseñanza, ¿cierto, hermanos? Ahora dice el texto, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Mientras Jesús entonces estaba orando en el monte, ¿qué estaba pasando en el mar? Estaba pasando una tormenta, estaban los discípulos allá. Y ahora sí, ¿se acuerdan que en el pasaje anterior en Mateo 8 Jesús estaba en la barca, durmiendo, pero estaba? Y se acuerdan que se desesperaron, se volvieron locos. Ahora sí, Jesús en la barca. Tal vez algunos para eso nos mandó por aquí, ¿verdad? En buen panameño. Para eso nos mandó por acá, para que nos pasara esta tormenta. Y encima, claro, él está muy lindo allá orando. Yo creo que podemos hacer eso. Y más, ¿verdad? Y más. Dice Evaristo, tal vez más al sentido de que, ¿sabe qué? Vamos rápido ahora que no nos alcance y lo dejamos. Dice que entonces eran azotadas, zarandeadas, dice otras versiones, zarandeadas, o sea, era una tormenta fuerte, que esto, de hecho, pues ya yo en esa predica anterior, yo les dije que en el mar de Galilea estas tormentas eran muy regulares y no era una cosa sorprendente, era lo que pasaba cada rato, los vientos que bajaban creo que era del norte, cuando yo les expliqué aquella vez cómo, creo que les puse hasta una foto, una imagen, cómo esos vientos eran contrarios y entonces provocaban todas unas tormentas bien feas. De hecho, uno de los comentarios que leí, el comentarista dice que él presenció, estuvo allá conociendo esos lugares y iba en una barca y adivinen, le pasó. Y presenció y dice que era una cosa bárbara. O sea, el comentarista dice, lo viví en carne propia porque lo experimentó, dice que es fuerte. Entonces, ya podemos tener una idea de que de verdad, si nosotros para hoy, dice él, en un bote con lancha, o sea, con motor, era fuerte. Dice, no quiero imaginarme cómo habrá sido en una barca esta de pescas. O sea, no era un barco de guerra como tenían los romanos. No era ¿cómo era? Se me olvidó el nombre. El trirremo, un trirreme. No era un trirreme. El trirreme, ¿te han visto los romanos eso? Cuando tenían los barcos que tenían 3 niveles No, era una barca de pesca, hermano. Un bote. ¿Entiendes? De hecho, para ver, creo que aquí sale la imagen. Miren eso. Azotado para aquí y para allá, hermano. Cosa seria, ¿verdad? Cosa seria, hermano. Así que en esas tormentas los discípulos están solos esta vuelta y Jesús está orando. Pero pensemos en algo. Jesús sabía lo que estaba pasando. ¿Y usted cree que Jesús no estaba orando por ellos? Claro que sí.
Tal cual Jesús sigue orando por nosotros hoy. Cada vez que nosotros estamos en un problema, cada vez que estamos en una tormenta, Jesús sigue orando por nosotros. Dice que Él está intercediendo ahora mismo por nosotros. Pero nosotros pensamos que estamos solos. Y tal vez decimos, sí, Señor, tú ni siquiera estás pendiente de mí. Tal cual los discípulos ignoramos, nosotros muchas veces hoy ignoramos lo que Jesús está orando por nosotros y creemos que estamos abandonados. Intercesor tenemos. Recuérdense que el evangelio no termina solo en la ascensión de Cristo, sino en la intercesión de Cristo. ¿Estamos? La intercesión de Cristo es muy importante, porque si tú estás hoy aquí, es porque Cristo está intercediendo por ti. Amén, así es. Gracias, Señor. Así que, bueno, un dato exegético nada más por aquellos que tienen curiosidad, igual para que lo sepan, esto de a muchos estadios, dice aquí, estaba a muchos estadios de tierra. Los estadios eran la medida de la época, era de 180 metros, 185 metros. Y hay otro evangelio que dice que estaban en la mitad del mar. Sí, aquí dice en la mitad del mar, a muchos estadios de tierra. Y eso quiere decir que estaban, recuerden que yo les dije la semana pasada que eran cerca de 12 kilómetros, ¿verdad? La distancia que había que recorrer. O sea que estaban realmente a unos 5 o 6 kilómetros de la orilla. Pero hay algo interesante, hermanos. Mira lo que dicen. Y era la cuarta vigilia. La división era primera vigilia 6 a 9, 9 a 12, 12 a 3. ¿A qué hora los despidió? 6, 7 de la noche. Los despidió. Les dijo, vayan. ¿Cuántas horas tenían ahí? ¿Qué tan oscuro estaba? O sea, usted sabe que la parte más oscura de la noche dice que es antes que venga el amanecer. Así que miren la distancia que habían recorrido. O sea, no hay para atrás, no hay para adelante. Hay una tormenta que los quiere derribar, hundir. Jesús no está. Ellos creen que Jesús no está orando por ellos. ¿Se imaginan la desesperación que hay? ¿Qué quiere Mateo que nosotros veamos? Mateo quiere que veamos algo, hermanos. Mateo quiere que el lector comprenda que estaban demasiado lejos de la orilla para encontrar ayuda humana. Por eso muestra estos datos. ¿Ya? Más allá de la curiosidad, nos muestra estos datos que involucran distancia, medidas de distancia. ¿Por qué? Porque quiere que entendamos que no tienen escapatoria. ¿Me explico? Hay dos maneras. Un milagro o que la tempestad cese por cuestiones, digamos, de que ya pasó. Pero esa está muy difícil. Cuando la tempestad había arrancado, normalmente demoraba más. Así que Mateo quiere marcar que están lejos de la orilla para encontrar ayuda humana, y la única esperanza en aquellos tiempos era la intervención de Jesús. Era la intervención de Jesús. Repito, 3, 4 de la mañana, entre 3 y 6 de la mañana. Pongamos 4 de la mañana, los discípulos en esa tormenta sin luz. Una lamparita, quién sabe, alumbrando. Todo moviéndose para aquí y por allá. Ves hacia allá y no ves nada. Ves hacia acá y no ves nada. Y repito, el que multiplicó los panes y los peces no está en la barca. Ahora, de repente, cuando están así, ellos ven algo, pero está en la barca. Imagínense la barca, ¿no? Y de repente ven algo allá, pero la ola después no te deja verlo. Vete en la escena. No dejan verlo y tú ves algo y ves y no ves bien porque se ve algo y no lo ves y Dios mío. La tulivieja. Sí. Ya, pues, le puse una imagen ahí para que se metan en la película. Si usted estuviera ahí, usted ve eso así. La tepesa. O sea, no es de extrañar que no conocieran a Jesús. O sea, no es de extrañar que no conocieran a Jesús. Realmente, miren, hermanos, pongámonos, antes de juzgar a los discípulos, pongámonos en su lugar, que nosotros haríamos exactamente las mismas cosas, nos asustaríamos igual. Me da risa lo que dice aquí, o sea, me da risa en un buen sentido,
que dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y decían, ¡es un fantasma! Y de miedo se pusieron a gritar. Imagínense. Y de miedo se pusieron a gritar. Claro, les entendemos. Nosotros también hubiésemos gritado. Ahora, los discípulos habían olvidado que unas horas atrás ellos estaban con Jesús. Que el que pudo multiplicar los peces y los panes podía salvarlos, aunque ellos no los pudiesen ver. Y en vez de, por ejemplo, pensar de una vez, mira, tal vez sea Jesús, ¿qué dijeron? Es un fantasma. Es un fantasma. Miren, el griego, ¿sabe cómo traduce el griego eso de que se pusieron a gritar? Acá mi versión dice, se pusieron a gritar, pero en el griego dice, les voy a leer lo que dice en el griego, traducido literal, dice, gritaron, dieron alaridos, chillaban de espanto. Chillaban de espanto. Y esto nos da una enseñanza tremenda, hermanos. Cuando el temor domina el corazón, la fe deja de mirar a Cristo. Cuando el temor domina el corazón, la fe deja de mirar a Cristo y comienza a interpretar la realidad únicamente a partir de las circunstancias. Ellos dejaron de mirar a Cristo, de tener su fe en Cristo. Tal vez usted diría, póngase a pensar, usted diría, muy santurrón diría, oye, si yo vengo de un hombre que vi, que hizo este milagro de esta multitud que alimentó, yo voy a tenerle miedo a esto, ¿de quién temeré? Como cantamos. Pues sí, porque a nosotros se nos olvidan las maravillas del Señor así de rápido. Así de rápido. Y nos atemorizamos así de rápido. Perdemos la calma así de rápido. Nos desesperanzamos así de rápido. Yo una vez reflexionaba sobre por qué yo tengo que decir predicar el evangelio todos los domingos. No será monótono, aburrido. Pero de verdad, después de tanto meditar sobre esto y leyendo, descubrí que en verdad, porque ya el viernes a usted se lo olvidó. Tengo que repetirse los domingos de nuevo para que le alcance. Y hay uno que el miércoles lo olvidaron. Es tremendo esto, hermano. Así somos nosotros. Y así eran también los discípulos. Pero tengamos presente esto, que cuando el temor domina el corazón, cualquier temor, la fe entonces deja de mirar a Cristo. Ya Cristo no es el foco, sino el temor. Y entonces empezamos a interpretar todo únicamente a partir de la circunstancia. Ellos no pensaron que era Jesús, eso tiene que ser un fantasma. Fantasma, la palabra griega es fantasma, que significa aparición, espectro. Es como un espectro. Y si quieren saber si los judíos creían fantasmas, sí, claro que sí creían fantasmas. Por eso usan esa palabra. Los discípulos eran judíos y dijeron es un fantasma. Así que ¿qué creían los discípulos? ¿Creían los fantasmas? Sí. Hay gente que empieza a indagar si creen en fantasma, que por qué aparece fantasma. De hecho, pues ya se dieron cuenta que fantasma es una palabra griega, la transliteración, fantasma. Así que entonces los discípulos empezaron a gritar. Pero hay una palabra tremenda aquí que nos llama la atención. Mira, hermano, a veces nosotros en una lectura superficial no nos damos cuenta de las cosas que el Señor en su palabra nos marca. Mira, tuvieron miedo. Empezaron a gritar como niñas. Mira lo que dice el 27. Pero enseguida. Imagínense un Jesús y que no, vamos a dejarlo, vamos a asustarlo. Ya vi que piensa que soy un fantasma, voy a hacer. Hermano, eso era que ya quedado lleno de desechos. Usted sabe de qué tipo ya. Pero qué bonito tener un Jesús que dice, pero enseguida Jesús les habló. Enseguida Jesús les habló. ¿Y qué les dijo? Tened ánimo, soy yo, no temáis. Tened ánimo, no temáis, soy yo. Y ya tú sabes si soy yo, ¿a qué te suena? La mayoría de los comentaristas concluyen en que soy yo también tiene el sentido del yo soy. O sea, no temáis porque yo soy. Qué tremendo eso, ¿verdad? Y cuando dice yo soy, los judíos, recuérdense, los discípulos que eran judíos, a ellos le vienen a la mente dos pasajes. A ver, alguien que me busque Salmo 127, 29. Digo, 107, 29. Salmo 107, 29. Y otro hermano que me busque Job 9, 8.
El que me busca Job 9:8, que me busque la nueva traducción viviente, por favor. Job 9:8, nueva traducción viviente. Salmo 107. Y Salmo 107, 29. Salmo 129, hermana Mimi. Cambió la tempestad en suave brisa y las olas del mar se calmaron. Ajá, que eso es lo que va a pasar luego de este incidente. Vamos a ver eso. Pero ellos tienen en cuenta esto y también lo que dice nuestro hermano Elesino va a leer entonces Job 9:8 en la nueva traducción viviente. Él solo extendió los cielos y marcha sobre las olas del mar. Ellos conocían este pasaje. Cuando él les dijo, no temáis, soy yo, tened ánimo. Y lo ven, Jesús, nuestro maestro, y está caminando sobre las aguas. Le vino a la cabeza, ¿quién es el único que ellos conocían que podía caminar sobre las aguas? Dios, el Dios de Israel. ¿Y ustedes creen que por eso entonces después Pedro le dice, inmediatamente dice, respondiendo Pedro dijo, Señor. Señor era claro que era un título de respeto, pero Señor aquí, Pedro no lo está diciendo como quien dice Señor respetuosamente, sino que al decir que yo soy y él recordar las palabras de Éxodo y encima verlo caminar sobre las aguas, recordarse lo que el Antiguo Testamento enseñaba de que solo Dios caminaba sobre las aguas, ¿qué entendió Pedro? Que él era lo que luego se confirma en el versículo 33. En verdad, eres hijo de Dios. Así que Mateo quiere que nosotros entendamos esto. Todo lo que Mateo está narrando no es para que nosotros entendamos que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios con nosotros. Lo que Mateo dijo desde el capítulo 1 sigue haciendo énfasis en todo su libro. Jesús es Dios con nosotros. Eso es lo que él quiere que entendamos. No que Jesús es un buen maestro, que Jesús es un profeta, sino que es Dios mismo presente en medio de su pueblo. Así que tengamos eso en mente. Aquí están los pasajes, los puse, pero quería que usted participara, para que los leyera. Igual los dejo en la diapositiva para cuando usted tenga las diapositivas, los tenga ahí ya. A veces le pongo todo eso para que tenga un orden cuando usted lea y no se enrede, porque si nada más le pongo diapositivas así unas cuantas, después usted queda medio enredado. Pero allí tiene entonces los textos. Pero, eso fue cuando me invitaron allá a una conferencia en Texas. Ahora, ¿qué nos quiere enseñar entonces Mateo? Que no es un profeta, que no es un simple maestro, sino que es Dios mismo presente en medio de su pueblo. Jesús no camina sobre el agua para impresionar, sino para revelarse. O sea, el motivo por qué Jesús quiso hacer así es porque ellos no habían entendido el tipo de Mesías que era Jesús. Repito lo que pasó con la multitud. Entonces Jesús los hace atravesar por esta experiencia para mostrarse como su ser divino que es. Caminó sobre el agua para revelarse. Al caminar sobre el agua y calmar el viento con su sola presencia, porque noten que esta vez él no calmó el viento, vamos a leerlo, eso me va a tocar la otra semana, pero igual vamos a verlo. Dice el 32, cuando ellos subieron a la barca, 32, el viento se calmó. No vemos a Jesús ordenando al viento que se calle, que se calme. Se calmó cuando subió a la barca. ¿Me explico? O sea que esta vez fue más fuerte que la anterior. La anterior ordenó que se calmaran y esta vez al subir a la barca, la tempestad se detiene. Por eso, porque él quería mostrarle quién era Jesús, quién era el Mesías que estaban esperando desde el Antiguo Testamento y que no era según sus convicciones, sino según el diseño divino. Jesús está haciendo entonces lo que solo el Dios de Israel puede hacer. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Ven que no se trata de Pedro? Se trata de Jesús. Se trata de que entendamos las cosas que Jesús hizo para mostrar su divinidad y para que nosotros hoy creamos y tengamos vida. Y tengamos vida. Hay una cosa que dice también, busquen Marcos 6, acompáñenme. Hay un detalle que está en Marcos que no está en Mateo. Marcos 6. Versículo 48. Marcos 6, versículo 48. ¿Lo tenemos? Con gran fatiga, porque el viento les era contrario.
adelantarse. Hay dos cosas aquí. Primero, la escena que siguen viendo es de verlos remar fatigados, con gran fatiga, leyó la hermana en su versión. O sea, pobre hombre asustado debían estar. Y remando y el cosa no avanzaba. Imagínense el desespero. Ahora, miren lo que dice, Jesús quería pasarles de largo. Eso suena raro, ¿verdad? Si lo leemos así como así. Oye, ese Jesús, primero los asusta y después dice, ay, chao, te veo, o sea, resuelvan. No, eso tiene un mensaje que nosotros no podemos entender si no tenemos la mente judía. Pero no tenemos que volvernos judíos para entenderlo, aclaro. Sino que tenemos que entender cómo ellos entendían esto de pasar. Esto de pasar en el Antiguo Testamento era mostrar su gloria. O sea, en otras palabras, cuando vemos que quería pasarle, no es quería pasarle de que míreme, chao. No, es que quería mostrar su gloria. O sea, ese lenguaje que está usando Marco es, quería acercarse para mostrar su gloria. ¿Cómo? Como ya entonces hemos visto en el relato. Mostraba su gloria en el milagro que iba a hacer. Ya entendamos entonces ese lenguaje. Jesús quería mostrar su gloria. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cómo aplicamos esto? Bien, entendemos esto de esta manera. Jesús quería mostrar a sus discípulos que aquello que ellos temían no era un obstáculo para él, para Jesús. Miren esto, sino el mismo camino por el cual él se acercará. ¿Me explico? O sea, ellos les tienen miedo a la tormenta, pero por medio de esa tormenta es que Jesús se decidió acercar a ellos. ¿Para qué? Para mostrar su gloria. ¿Se entiende, hermanos? O sea, lo que ellos temían fue el medio que Dios usó para acercarse a ellos y mostrar así su gloria. ¿Qué nos enseña este pasaje, hermanos? A menudo, yo diría que muy seguido, huimos de las pruebas porque las consideramos una amenaza. Sin embargo, en medio de ellas es donde con mayor claridad experimentamos la presencia, el poder y la gracia de Jesucristo. A veces nos quedamos como los discípulos, solo viendo la prueba. Pensamos que Jesús no está. Y ojo, que tal vez Jesús viene y nos da una muestra de que está con nosotros y tal vez nos asustemos también. Porque ni siquiera en nuestra dicha fe estamos esperando que el Señor respondiera. ¿Nos ha pasado? Mira, ¿no les ha pasado que ustedes oran por algo y de repente el Señor se lo concede y se asustan? Dios mío. A veces oran como un mecánico, pero al final ni creen que va a responder. Cuando el Señor responde, entonces te asusta. Exactamente. Exactamente, cuando se le aparece los asusta. Hermanos, seamos honestos. A menudo nosotros huimos de las pruebas porque las consideramos una amenaza. Y claro que a veces es una amenaza carnalmente. Pero Dios, toda prueba que el creyente enfrente en obediencia y por su causa, quiero aclarar esto, ¿no? En obediencia y por su causa, Dios siempre se va a revelar con mayor claridad. Y va a mostrar su gracia, el poder y su presencia con nosotros. Ahora, quiero que pensemos en estas dos frases que Jesús dice. Tened ánimo, luego Él dice, soy yo, y no temáis. Y mira también cómo el Señor, este mensaje no solamente era para ellos, sino para nosotros. Jesús pronunció, tened ánimo. Miren en la Biblia, a un paralítico, en Mateo 9, ¿se acuerdan? Un paralítico, tened ánimo. A una mujer con hemorragia, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que el otro que dice, tened ánimo? A los discípulos en esta ocasión en la barca. A un hombre ciego también le dijo, tened ánimo. A los discípulos en el aposento alto. A Pablo también se lo dijo en Hechos 23. Jesús siempre está diciéndonos a nosotros, sus discípulos, tened ánimo. Ánimo. Tengan coraje, esa es la palabra. Tengan coraje. Porque el reino de Dios necesita hombres y mujeres con coraje. Porque la prueba viene a sacudirnos, pero necesitamos tener coraje. Porque Él está con nosotros. Pero también, la otra palabra, no teman, también la cita el Señor muchas veces, la dice. A sus discípulos en la barca como en esta ocasión, pero a Pedro después la gran pesca, le dice no teman. Los discípulos mientras les enseñaba, le dice no teman. En la transfiguración, ¿se acuerdan? También dice no teman. Las mujeres en la tumba, ¿se acuerdan? No teman.
Pablo en Corinto, ¿se acuerdan que pasamos por ese pasaje? No temas, que yo tengo mucho pueblo allí, no te van a hacer daño. Pablo en alta mar también en Hechos 27, no temas. Y a Juan en Apocalipsis cuando estaba en Patmos, no temas. Y esas mismas palabras también fueron pronunciadas por ángeles a Zacarías, ¿se acuerdan? A la anunciación de Juan, no temas. A María se le apareció el ángel y le dijo, no temas. A los pastores, ¿se acuerdan? Pues se asustaron. Y los ángeles dicen, no teman. De hecho, les traigo noticias de buen gozo. La mujer nuevamente en la tumba. ¿Se acuerdan que Jesús le dice a una, pero a otras los ángeles, el ángel le dice? ¿Qué dice abajo en negrita? Les puse. Este todavía es el mensaje de Cristo para los suyos en medio del tormentoso mar de la vida. Lo que sea que te está pasando hoy, o que te pasó ayer, o te pasará mañana, recuerda que Jesús te sigue diciendo hoy, ten coraje, yo soy, no temas. No sé cuántos necesitan que el Señor le diga esas palabras, pero yo lo necesito, no sé tú. El Señor sigue diciéndonos hoy, tened ánimo, ten coraje, sé valiente, yo soy el que soy, no temas, porque yo estoy contigo. Ahora, David Guzik nos da dos buenas razones para dejar el temor, hermanos. Dos buenas razones para dejar el temor. Y a mí me gustaron estas dos buenas razones. Son un poco, me recuerda un poco al tetrafarmacón de los epicúreos, pero solo que estos son espirituales y cristianos. Dos buenas razones para dejar el temor, hermanos. La primera es que el miedo puede distorsionar nuestra perspectiva, haciéndonos ver los problemas más grandes de lo que son en realidad. ¿Por qué dejar el temor? Primero es porque distorsiona tu realidad. Te hace ver tu problema como más grande de lo que es. Y te digo también por qué debes dejar el temor. Porque el temor hace que tú veas tu problema siempre más grande que el problema del otro. ¿Me entiendes? Por eso hay cristianos diciéndole que si ella pasara lo que yo estoy pasando, si él pasara lo que yo estoy pasando, eso distorsiona tu realidad. No es tu realidad. Es la realidad que tú quieres ver. Por eso Jesús te dice no temas, porque cuando temes, distorsionas la realidad. Distorsionas la realidad. Y empiezas a ver tus problemas más grandes que Dios. Y empiezas a ver tu problema más grande que el problema del hermano. Por eso entonces no hay empatía en la iglesia. Por eso hay hermanos que siempre andan por ahí causando, vamos a decir que la gente le esté preguntando siempre cómo están, pero nunca preguntan porque ellos creen que los problemas de ellos son los importantes y los de los demás no. O sea, miren todo lo que causa el temor, hermano, nos distorsiona la realidad, nos distorsiona nuestra perspectiva. Pero la segunda, hermanos, estamos claros en la primera, el temor nos hace distorsionar la realidad, cambia nuestra perspectiva y vemos los problemas como no son. Algunos los veremos más serios, veremos a los problemas nuestros más importantes que los de los demás. Pero la segunda es, escucha esto, que aun cuando la prueba sea tan seria como parece, el creyente nunca enfrenta sus circunstancias solo. Entonces aquí hay una negativa y una positiva. Dos razones para dejar el temor: la negativa, porque distorsiona tu realidad y la hace ver más grande de lo que es tu problema. Y la segunda, que es positiva, es que no importa cuán grande sea tu problema, Dios está contigo. Dios está contigo. Dios permanece soberano y poderoso, hermanos. Dios permanece presente, soberano y poderoso. Y su gracia siempre es suficiente para enfrentar aquello que nosotros no podemos controlar. Por eso, hermano, es que el cristiano no ahora toma el control, porque Dios permanece presente, soberano y poderoso, y en control siempre. Pastor, pero ¿cómo que está en control y yo me enfermé? Aún tu enfermedad está bajo el cuidado y el control de Dios. Señor, pero me enfermé tanto que me morí. Bueno, aún allí el Señor está en control y te llevó. Y te llevó, no te abandonó, Él te llevó. Es más, aunque no nos guste,
Es ganancia. Por eso que Dante Gebel dijo un día que un man le dijo, oye, pero acá yo no creo en los cristianos, porque tanto que aman a Dios cuando están enfermos, que Dios se lo vaya a estar con ellos. Y no, Señor, no me lleve, porque amas a Dios. Señor, quiero estar contigo. Pero cuando le da una enfermedad que lo va a transportar de una. Entonces están, no, Señor, espérate, no me lleves. Hijo, pues si tú me dijiste que quieres estar conmigo, yo te estoy trayendo. Ven. Dios siempre está en control. Por eso Dios siempre permanece presente, siempre está con nosotros, como lo prometió Mateo 28. Dios siempre es soberano. Si deja de ser soberano un momento, no es soberano. Por lo tanto, siempre es soberano y siempre es poderoso. Y su gracia, hermanos, siempre es suficiente para enfrentar aquello que nosotros no podemos controlar. Sigo con mi frase hoy. Me hiciste más a mí que a nadie. La tempestad entonces no sorprendió a Jesús, hermanos. Grábense esto, la tempestad no sorprendió a Jesús. Jesús cuando le dijo, vayan y crucen a la orilla, sabía lo que iba a pasar. Pero repito, quería enseñarle a sus discípulos algo. Por eso los mandó. Y por eso fue a orar. Él no se imagínense a Jesús y que, espérate, voy a ver cuándo va a empezar la tormenta. No, él confió. Jesús es Dios, hermano. Subió a orar. Todo está en control. Todo está en control. Si fueron 9 horas en esa tormenta, Jesús llegó a la hora correcta. ¿Alguien se atrevería a decir que Jesús hubiera llegado cuando teníamos 5 horas? No, Jesús llegó a la hora que llegó, 7, 8, 9 horas de tormenta, llegó a la hora correcta. Eso es lo que a nosotros nos cuesta entender, porque queremos manejar nuestros tiempos y los tiempos de Dios. Pero Dios es soberano, como leímos en la diapositiva anterior. Aquel que mandó a los discípulos a subir a la barca conocía perfectamente lo que les esperaba en medio del lago. Lo sabía perfectamente. Sin embargo, no cambió el rumbo, ¿verdad? Ni evitó la prueba. Noten algo, los discípulos estaban a punto de ser contagiados con la multitud, con una visión desenfocada del mesianismo de Jesús. Jesús dice, esto necesita corregirse. Sube al barco. Entonces a veces tú cuando estás en la prueba, ponte a pensar, ¿qué te llevó allí? ¿Qué necesitas corregirte? ¿Por qué Dios te mandó a pasar por esa prueba? Estamos tan ensimismados que no entendemos. Dios nos quiere hacer daño, pero no ves que Dios está corrigiendo algo en ti que debes corregir. Y la prueba te está corrigiendo. Pero en la prueba Dios está orando. ¿Entiendes? O sea, mira lo hermoso esto. Tú distorsionas tu visión. Te contagias del mundo. El Señor te corrige en la prueba. Pero no estás solo. Él sigue orando para sostenerte. Pero quiere enseñarte. Si no te corrige, ¿cómo aprendes? Si no te corrige, ¿cómo aprendes? Es algo que en nuestro contexto latinoamericano es bien raro. La corrección no se ve como algo bueno. Pues la corrección es sumamente bueno. De hecho, la palabra corregir, si usted lo busca, es una palabra positiva. Corregir, aunque conlleve castigo. La corrección, si esto está desnivelado, quiere decir que está defectuoso, ¿verdad? ¿Qué necesito hacer? Corregirlo, para que esté como bien. Entonces, ¿es algo malo la corrección? ¿O usted quiere estar aquí todo el tiempo de qué? Para mí esto es malo. Y esto es bueno. Pero la corrección hizo que fuera bueno. No es muy distinto en nuestras vidas, hermanos. El Señor quiere corregirnos. Y va a usar a tus hermanos para corregirte. Dentro de esas pruebas, las que menos nos gustan, a veces preferimos que Dios trate con una enfermedad y no con un hermano. Porque cuando te corrige por mí el hermano dice, oye, ¿acaso él se cree más santo que yo? Pero a la prueba no le puede decir, esa enfermedad, vean que gripe de la porra. ¿Te crees más santa que yo? No, ahí no, ¿verdad? Entonces, a veces vemos con más efectividad la corrección de una enfermedad o de un problema que no involucra a un hermano que te corrija. Pero Dios va a usar un hermano para corregirte también. Pero la corrección es necesaria. Jesús sabía que su distorsión estaba siendo movida y los encamina a una prueba para enseñarles qué es lo que ellos tienen que creer. Así que, ¿qué es lo que tienen que creer?
Les envió porque ese era el camino por el cual debían aprender a confiar en Él. El mismo Cristo, escucha esto, hermano, el mismo Cristo que envía a sus discípulos a la tormenta es el Cristo que camina sobre las aguas para encontrarse con ellos. Dime si eso no es hermoso. El mismo Cristo que envía a sus discípulos a la tormenta es el mismo Cristo que camina sobre las aguas para encontrarse a ellos. En otras palabras, Dios te manda una prueba para que tú aprendas, pero Él sigue allí como el buen Paracletos, allí con su Espíritu Santo, guiándote y enseñándote a tu lado. Porque el Paracleto es el que va a tu lado, no te suelta, está ahí contigo. No estás solo. Está siendo corregido como muchas veces ningún padre nos ha corregido a nosotros. Padre te corrige, te castiga, te encierra en un cuarto y se desentiende de ti. Pero Cristo no hace eso. Cristo te corrige, pero sigue a tu lado. ¿Entiendes eso, hermano? ¿Cuánto nos hace falta entender el carácter de nuestro Salvador, hermanos? Si nosotros entendemos más el carácter de nuestro Salvador, cuando vengan las pruebas y las tribulaciones, les aseguro, hermano, que tu visión va a ser diferente. Y vas a tener una mejor cristología. ¿Qué es esto? Un mejor conocimiento de Cristo, hermano. El mismo Cristo que nos envía por la prueba está con nosotros y está orando por nosotros. Está como orando como oró por Pedro. El diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. Wow. ¿Usted cree que están aquí porque Jesús no oró para que tu fe no falte? Tal vez ustedes, muchos ya estuvieran fuera. Si han permanecido hasta aquí es porque Jesús está orando para que tu fe no falte. Porque si no, muchos problemas te hubieran tirado del cristianismo fuera. ¿Se dan cuenta por qué este pasaje habla de Jesús y no de Pedro? Él está orando por nosotros para que tu fe no falte. Sí, te suenan duras las reprensiones que te hace tu pastor, pero te las has aguantado. ¿Y sabes por qué te las aguantaste? Porque está orando por ti para que tu fe no falte. Y porque dentro de todo sabes que cuando te lleva a mirar más a Cristo, aunque duela, al fin y al cabo, vas a ver al Salvador más como es Él. Y menos como tú lo quieres ver. El problema de nuestro cristianismo actual, hermanos, es que nosotros queremos ver al Salvador desde nuestra perspectiva y no como Él quiere que le veamos. Estamos escuchando las voces de la multitud y queremos hacerlo rey a nuestra manera, según nuestro criterio, pero Él es rey a su manera. Y tenemos que aprender a verlo rey como Él es rey, no como queremos hacerlo rey. ¿Me entienden, hermanos? Y yo quiero que esta tarde tú entiendas eso. Ya voy acabando, hermanos. El mismo Señor que permitió el viento contrario vino caminando sobre aquello que más lo aterrorizaba. Los aterrorizaba. Así que la prueba no fue una evidencia de su abandono, escucha esto, sino el escenario donde se manifestó su gloria. La prueba no fue la evidencia de su abandono, sino el escenario donde manifestó su gloria. Toda prueba que enfrente el Señor quiere manifestar su gloria para que lo conozcas. Y que después de eso tú digas, Señor, como dijo Pedro, reconociendo que era. Pero no dice Señor, como le dije hace un ratito con respeto, sino Señor, si eres tú, escuchen esto, si eres tú, permite que yo vaya a ti caminando también. O sea, no sé si estoy mal, pero tú tratas a una persona respetuosamente y no le vas a hacer que voy a tirarme a caminar en el agua. ¿O sí? Algunos llamarían a Señor, Señor, y te estoy diciendo, mira, estoy siendo educado. Permíteme que camine, eso es de loco. O sea, si Él le dice Señor, es un título divino porque Él sabe que si Él es Señor, me puede hacer caminar sobre el agua. De esto hablaremos más adelante, lo que significa lo que Pedro, algunos lo han puesto de osado, de irrespetuoso, pero Pedro es una imagen de nosotros. Y vamos a ver qué fue lo que Pedro hizo con estas palabras. Y tremendo, hay una enseñanza que yo leí hace poco y va a remarcarse en esto cuando Pedro dice, sálvame. Van a ver una cosa tremenda allí, que yo les he venido hablando y yo leí este versículo, Señor, confirmas tu palabra por esta palabra que está en este pasaje. Quiero concluir, hermanos, ya entonces por hoy, en mi primer punto, en un resumen. Jesús no envió a sus discípulos al lago para que sufrieran, sino
para que descubrieran que el mismo Dios que creó el mar es el que camina sobre él para estar con ellos. Con calma de nuevo, Jesús no envió a sus discípulos al lago para que sufrieran. Ese no era el objetivo de Jesús, sino enseñarles. Que descubrieran que el mismo Dios que creó el mar es el que camina sobre él para estar con ellos. Ya Jesús demostró el dominio sobre la materia en los milagros de los panes y los peces. Y le dicen, miren que todavía esto no termina. Ahora voy a andar sobre el agua demostrando que el mar no obedece. Algunos, quiero hacer la advertencia de los críticos, alta crítica, van a decir que Jesús estaba caminando sobre la orilla y ellos lo vieron, cosa que ya ustedes vieron, 5 kilómetros, 6 kilómetros. Es una locura decir que lo vieron desde allá y lo escucharon, por favor, hermanos. Algunos dicen eso, otros han dicho que bueno, que como el mar muerto uno flota, entonces por los minerales y todas las cosas, entonces que ahí Jesús, mira la locura, es más fácil decir que Jesús transformó los minerales y las cosas para flotar, que simplemente como el Señor de la creación caminó. Por eso tengamos cuidado con la alta crítica. El milagro fue real porque Dios es real. Y lo mismo que pasó con los panes y los peces, si Dios creó un universo con su palabra, panes y peces es una tontería. Y caminar sobre el agua es una tontería. Así que, hermanos, la tormenta no significa que Él se haya ido, sino que está a punto de revelarse más claramente. La tormenta no significa que Él se haya ido, sino que está a punto de revelarse más claramente. Cuando tengas tus problemas, cuando te sientas frustrado, cansado, recuerda algo y piensa en esto. ¿Qué quiere enseñarme Jesús en esto? ¿Cuál es la enseñanza que me quiere dejar? Tal vez te duele un pecado y el Señor te haya disciplinado. Tienes que pensar, ¿qué consecuencias me trajo este pecado? Tal vez el Señor quiere enseñarte el dolor que causa el pecado y por el cual siempre te está pidiendo que huyas de él. Porque aun cuando pasas aflicción como consecuencia de tu pecado, Jesús te está enseñando lo que daña el pecado. ¿Me explico? O sea, Jesús te está enseñando lo que daña el pecado. Y cuando sufres por su obediencia, decía Warren Wiersbe que el creyente sufre en dos sentidos, correctivamente y también obediencialmente. O sea, son las dos maneras en que el creyente sufre. Tú puedes sufrir por tu pecado, pero también sufrimos en la obediencia. O sea, en otras palabras, unas palabras de consuelo que les tengo, hermanos, es que vas a sufrir de una manera u otra. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero, como le dijo a los discípulos, no temáis. Soy yo, tened ánimo, confiad. Yo he vencido al mundo. El Señor sigue diciéndonos hoy, yo he vencido al mundo. Y en tu aflicción hay algo que tienes que aprender de mí. Ora, lee tu Biblia y que Dios te guíe en cada aflicción, en cada problema, en cada cosa, para que te muestre lo que Él quiere mostrarte sobre Él. Tal vez tu visión distorsionada necesita enfocarse bien. Tal vez tú tienes una visión de Dios que necesita ajustarse y Él va a corregirla, hermanos, por tu bien. Si Él te va a salvar, Él la va a corregir y va a doler, pero va a ser bueno. Va a ser bueno, hermanos, porque el final es muy lindo. Así que esto sea un mensaje que te aliente en el dolor. Cuando pase el dolor, cuando pase la aflicción, recuérdalo. Es difícil. Cuando viene la aflicción, lo primero que nos enfocamos en nosotros mismos y en el dolor. Y lo primero que provoca en nosotros es lo mismo que los discípulos. Nos ponemos, los hombres somos peores con las enfermedades. Los hombres quedamos como niñas gritando, literalmente como dice el pasaje. Somos los primeros en abandonar a Dios cuando vienen los problemas. De hecho, mi madre se enfermó esta semana y Guada se enfermó esta semana. Y si ustedes me preguntan, ya yo estaba comprando la madera para la tumba de uno. Pero la otra entonces estaba cocinando y haciendo todo como si nada. Yo digo, wow. Gritaron con alaridos. Eso es una verdad, hermano.
pero que el Señor nos ayude y nos enseñe en nuestra debilidad, nos enseñe en nuestros problemas, que el Señor nos enseñe en la aflicción y nos muestre a Cristo cada día más como es Él. Oremos. Señor, amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque con este pasaje hoy nos das esperanza. No nos dices que no sufriremos, no nos dices que no atravesaremos tormentas, sino que nos dice que en medio de tormenta, en medio de sufrimiento, en medio de los problemas, tú estás allí con nosotros. Y que a tus hijos, Señor, aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, no temerán. Tus hijos no temerán mal alguno porque tú estás con nosotros, Señor. Pase lo que pase, tú estás con nosotros. Y pase lo que pase, tú nos enseñas en medio de toda dificultad, cada día más, que debemos confiar en ti. Y que debemos aprender a confiar en ti, reconociéndote como Dios, sabiendo que tú eres nuestro Salvador y que nuestra confianza no está en un hombre, sino que está en el verdadero Dios hombre, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Que podamos verte en nuestra aflicción, que a pesar de nuestra carne caída y nuestro enfoque antropocéntrico, nosotros podamos verte en medio de las dificultades a ti con mayor claridad. Ayúdanos, susténtanos en la hora de la prueba, susténtanos en la hora del dolor. Que recordemos que tú siempre estás orando por nosotros, siempre estás intercediendo por nosotros. Aun cuando estabas aquí decías, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes. Siempre has orado por nosotros, Jesús. Y te damos gracias porque si estamos aquí de pie, si estamos permaneciendo en ti, es porque oras por nosotros, porque intercedes para que nuestra fe no falte. Jesús, gracias. Todo es por ti, nada es por nosotros. A veces podemos mirarnos con orgullo y decir, mira cómo he permanecido. Sin embargo, no he permanecido por mí, sino porque oras por mí para que yo permanezca, Señor. Y toda la gloria es para ti, toda la gloria debe ser para ti. Y debo dártela cada día con mi vida. Debo decir alabanzas a tu nombre todos los días. Debo vivir agradecido, sabiendo que me has escogido y que no solamente me has escogido, sino que me haces perseverar. Me haces perseverar, Señor. Ayuda a mis hermanos también. Recuérdales en los momentos difíciles, recuérdales que tú estás con ellos y que tú no dejas de orar por ellos. Hay unas lindas palabras que tú dijiste y quedaron registradas en el Evangelio de Juan. Jesús, tú dijiste, los que el Padre me ha dado, yo no perderé ninguno. ¡Wow! No nos pierdas, Señor. No nos pierdas. Consérvanos hasta el final. Te lo pedimos. Pon en nosotros cada día más el deseo de conocerte más. Pon en nosotros el deseo de saber más de tu plan. Pon en nosotros el deseo de verte más como Cristo. Pon en nosotros el deseo de verte más como nuestro Rey, Salvador, Señor y Redentor. Pon en nosotros el deseo de vivir para ti en agradecimiento. Y quita de nosotros todo anhelo de mérito, todo pensamiento meritorio y todo pensamiento de que no merecemos que nos pase algo porque tú nos amas, sino entender que todo lo que pasa, todo, Señor, colabora para bien, para los que te aman. Así que te pido, Señor, que nos ayudes en cada tormenta de nuestra vida, que ores por nosotros siempre y que vengas a nosotros en nuestro socorro, pero que nos enseñes siempre a confiar, a tener fe en ti, Señor, el Señor de la creación. Amén.